Marco Rubio se siente como desplazado. Sí, por tanto odio. Marco Rubio quisiera sentir más o menos el mismo tipo de odio. Entonces, vamos a poner este primero, luego la denuncia que hace Estela Caloni. Porque hay que... Ve bien, ya nosotros el enemigo lo tenemos clarito, ¿verdad? No es la oposición aquí. De hecho, Estela Caloni hace un análisis que es bien interesante que lo veamos, Elvis, Ricardo, porque tiene que ver, y hay que montarnos ese tema, de que ya la oposición internamente no puede seguir conspirando, porque está... de hecho, quiero hacer una aclaratoria a todos los candidatos de la oposición, incluyendo usted sabe a quién, ¿verdad? Que a él le gusta que lo mencionen, pero yo no lo voy a mencionar. El día 21 usted tiene pensado no reconocer los resultados. Ya usted le dio una orden a la CIA y se la dio al Departamento de Estado. No se vuelva loco. No se vuelva loco. Vamos a ver primero, esto son unas declaraciones rapiditas que se dieron en la desesperación terrible que hay allá, para que intervengan, para que entren, para que agarren a Nicolás Maduro, que el Tribunal Supremo de Justicia, que ellos dicen que es Tribunal Supremo de Justicia, imagínate tú, extraterritorialmente ordenando cosas, que le agarren y le pongan las esposas a Nicolás Maduro, como que si nosotros somos mochos y vamos a permitir esa vaina, ¿no? Entonces vamos a verlo, pues, rueda. Bueno, yo creo que lo primero es que Maduro no es presidente desde el 9 de enero del año pasado, cuando la Asamblea Nacional anunció que había abandonado el cargo. Pero por si esto fuera poco, el 19 de abril pasado, el Tribunal Supremo de Justicia encontró méritos suficientes para enjuiciarlo y lo separó del cargo. Pero este 3 de mayo, además, también lo volvió a hacer. Entonces, yo creo que Maduro no es presidente ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo comprendo perfectamente cuando, por ejemplo, el senador Rubio, que ustedes destacan en entrevista con Carla Angola, ha dicho que Maduro estará hasta el 20 de mayo. Y yo creo que es lo que te decía en la parte anterior a esta. Maduro tiene 11 días desde hoy para irse de la mejor manera posible, porque luego del 11, bueno, se puede ir, pero en otras condiciones. Hoy, en su editorial, El País de Madrid afirma: para organismos e instituciones internacionales, además de para 15 gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos, estas elecciones no tienen la más mínima credibilidad. Para Felipe González, la oposición debe resistir unida, porque el régimen de Maduro se va a caer solo. La Secretaría General desconoce cualquier acción o expresión de Nicolás Maduro a partir de la suspensión de su investidura por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pedimos sanciones para acabar con una dictadura, sin indulgencia, sin dobleces, sin dudas. El 20 de mayo él termina de ser presidente, se acabó su término, estará en el poder a través de una elección fraudulenta, pero no a través de ningún proceso legítimo. Y creo que una de las cosas que se puede hacer para seguir creando esa presión es, empezando el 21 de mayo, no reconocer el gobierno de Maduro y reconocer, por ejemplo, la Asamblea Nacional como el gobierno legítimo de ese país. Pero sin duda, después del 20 de mayo, yo creo que varios países se deben unir. Yo tuve reuniones la semana pasada con varios jefes de Estado y se habló de este tema, de que después del 20 de mayo yo no creo que haya excusa ninguna, porque cualquier gobierno democrático de la región o del mundo reconozca al régimen de Maduro como legítimo bajo las propias leyes de Venezuela.
sabes que me llama la atención algo, que allá extraterritorialmente, en otra parte de este mundo, decidieron que Nicolás Maduro no es presidente. Ya está listo. No, yo, Ricardo, no te he pasado casi nada. Yo vi a un individuo, lo que pasa es que ponerlo, el tipo no es de renombre. Decir que Nicolás Maduro cuando salga al exterior de viaje lo puede meter preso, la Interpol. Pero decir, o sea, bueno, vamos a recuperar la sindéresis. Está bien. Dicen todo eso, pero desde afuerita. Desde afuerita, que adentro ya no tienen quien lo diga. Que no le creen ni sus seguidores. Están tan desprestigiados, están tan desvalorizados. Esos tipos que no pueden emitir ninguna opinión seria. Y la verdad verdadera, alguien que sea opositor, ve estos argumentos y piensa que es un programa cómico, Mario. Ahora, sí, lo peligroso es que todas esas cosas sustentan un expediente que supuestamente va a permitir una ocupación. Y ahí vale lo que dice Diosdado. Entren pues, el peor es cómo van a salir. Sí. Porque nosotros muchos no somos. Mira, es ridículo verdaderamente escuchar a esto. Y también es ridículo y triste y lamentable que senadores de Estados Unidos y gente del Departamento de Estado permita que se sigan burlando de ellos. Porque eso es una burla lo que le dicen a la gente de los Estados Unidos, al gobierno, al senador Marcos Rubio. Por Dios. ¿Tú no le diste la cara asustado? Sí, bueno, es que es una tontería. Primero dice él que el Tribunal Supremo de Justicia enjuició al presidente Nicolás Maduro. Primero que el Tribunal Supremo de Justicia tiene 32 miembros. Y la sede del Tribunal Supremo de Justicia establece en la ley venezolana que es la ciudad de Caracas. No están en la ciudad de Caracas. Tampoco tienen 32 miembros. Ellos tienen 13 y de los 13 no fueron 2, se retiraron ya, abandonaron eso. Tampoco tienen el quórum. Vamos a decir un supuesto negado que pudieran emitir algún pronunciamiento desde por allá. Y otra cosa que dice que los magistrados tienen que tener una sola nacionalidad y el bobo que pusieron de presidente de ese tribunal interino por allá, por fuera de Venezuela, tiene doble nacionalidad. Y otro de los magistrados que están ahí también tiene doble nacionalidad. O sea que por ningún lado hacen un papel de gafo. Y, por cierto, que nosotros vemos alguna gente que eran respetadas en la Asamblea Nacional, que terminaron avalando aquello, que también lo que están haciendo es un papel de gafo. Ustedes, ¿quién en Venezuela, alguien de la oposición en Venezuela que usted le pregunte, Nicolás Maduro, así como dijo esa señora que está tocada el coco, esa periodista, Nicolás Maduro no es presidente? No es presidente. ¿Quién le va a decir que no es presidente? Entonces, ¿quién es que está en los mítines y quién es que está gobernando y quién es que está dando los créditos adicionales? ¿Quién aprobó los créditos adicionales ahorita para el hospital de Maracay? La Asamblea Nacional en desacato aprobó esa cosa. Sí, aprobó esa cosa. A mí me da mucha pena ajena con algunos juristas y algunos abogados constitucionalistas que están ahí en esa Asamblea Nacional, porque están haciendo el papel del ridículo jurídico. Ustedes, por Dios, sí. Es algo que es insólito. Entonces, dice, no es presidente. Bueno, lo han destituido creo que 3 veces. Aparte de eso, decían, han hecho con el presidente Nicolás Maduro lo que se le ha venido en gana. También dijeron que no era venezolano, que era extranjero. Bueno, extranjeros son la gente que ustedes pusieron en ese Tribunal Supremo, que tienen doble nacionalidad. Incluyendo, fíjense, que nosotros hemos estado averiguando, el mismo candidato de la oposición anterior, Capriles, tiene doble nacionalidad. ¿Tú sabes? La gente de la oposición, para que vean cómo se burlan de ustedes. Tú sabes que yo agarro y digo siempre, que estos agarran aunque sea fallo, ¿no? Para ellos no habría problema ninguno si llegan a tener de candidato a Marco Rubio aquí. O sea, traerse a Marco Rubio, traerse a Donald Trump, a traerse a Donald Trump como candidato. Fíjate, mira, ¿tú te acuerdas cómo le caían a la exfiscal y ahora la adoran? Sí. Bueno, pero pero fíjese usted en la oposición. ¿Quién metió preso a Ledesma? La fiscal. Esa señora, la que fue fiscal. ¿Quién metió preso a Leopoldo? Es más, decía, cuando se buscaba hacer algún tipo de negociación para que pasaran a Leopoldo, le dieran el beneficio de casa por cárcel, ella decía, no se puede, ese señor no.
Y bueno, entonces resulta que la oposición está tan arrastrada, o un sector de la oposición que terminan teniendo como líder e ídolo a la que preso a ellos mismos, el ex fiscal. Por cierto que esta señora, ex fiscal, bueno, fue los mismos comités, todo el mundo, los que designaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, son chimbos los magistrados, pero ella que la designó la misma Asamblea Nacional, ella sí es. O sea, por cierto que todos los que compitieron con ella tenían mejor currículo que ella. Ella lo que privó, bueno, que como venía de ser fiscal tenía ese peso por ahí. Y por cierto que todos los... pero de eso aprendemos, ¿viste? Tremendo fiscal ahorita que es William Saab, tremendo fiscal. Por eso que nosotros tenemos que aprender de todas estas Las revoluciones, como decía Chávez, la revolución va moliendo, compadre. Sí. Entonces, va moliendo, el traidor se va quedando al lado. Sí, el traidor o los barcos, eso también cuando se están... Vamos a pasar para lo internacional, quiero que me escuchen el análisis que hace Estela Caloni, una compatriota argentina que hizo un análisis. Hay una cosa ahí que yo quisiera comentar al final, pero también para que ustedes hagan sus comentarios. Vamos a ver Estela Caloni, rueda. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acudió este lunes a la conmemoración del 70 aniversario de la Organización de Estados Americanos para una vez más intentar criminalizar al gobierno venezolano, justificando así un nuevo paquete de sanciones contra este país caribeño, alegando la presencia de un presunto régimen autoritario que atenta contra su propio pueblo. El funcionario estadounidense hizo un llamado a la comunidad internacional a ejercer diversas medidas de presión contra Caracas, una acción coercitiva que fue denunciada. Pence celebró las sanciones contra Venezuela y citó el bloqueo hecho en Estados Unidos a la recién creada criptomoneda Petro. Sin embargo, dijo que estas medidas no eran suficientes y solicitó a los miembros de la OEA suspender a Venezuela del bloque, además de calificar como fraude las elecciones convocadas para el 20 de mayo de esta nación suramericana. Ante estas amenazas, las autoridades venezolanas exigieron respeto por su sistema electoral y por la soberanía de su país. No obstante, la campaña mediática de criminalización contra las autoridades venezolanas continúa, dejando en evidencia una nueva revolución de colores impulsada por Estados Unidos para lograr el control de uno de los países con mayor riqueza energética y natural del mundo. Bueno, de lo que no solo tocó, por supuesto, a Venezuela, sino que el ataque fue brutal también contra Cuba y Nicaragua, ¿no? Es decir, ya va advirtiendo los próximos pasos después de dar la orden prácticamente si no se derroca a Maduro, y esto es lo que están preparando, y lo ha dicho un documento del Comando Sur de los Estados Unidos de febrero, algunos de los documentos se han conocido y otros no, como el hecho de que tal como lo había dicho María Corina Machado de Venezuela hace poco tiempo, que Maduro no va a salir por los votos porque ya saben que no van a ganar. Y entonces, ante esa situación, aquel documento habla de tratar de hacer todo lo posible en cuanto a desestabilización, en cuanto a maniobras de todo tipo, en cuanto a aumento del cerco, para tratar de que no se llegue a las elecciones, que ya faltan muy pocos días para esas elecciones, pero que van a intentarlo todo, pero a sabiendas de que no lo van a poder derrotar con votos. Entonces, yo creo que hay que advertir que estas palabras tan fuertes traen de sí, detrás de toda la palabrería, traen una verdadera amenaza de intervención de Estados Unidos contra Venezuela. El Comando Sur está haciendo unos movimientos que hay que seguirlos desde Venezuela. De acuerdo a ese documento, el Comando Sur tiene preparativos muy claros en Panamá, Guyana, con apoyo de Argentina y Brasil. Y nosotros en estas horas tenemos
una entrada de miembros del Comando Sur acá en Argentina, que hubo una protesta muy ligera porque no se están dando cuenta en Argentina la situación de la ocupación militar que estamos sucediendo en este país, mientras por la parte económica y por todo. Bueno, esta amenaza sobre Venezuela es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a reconocer las elecciones. Es decir, la orden de Estados Unidos es destituir, pero que se ve a través de los documentos que no confían en una oposición desunida, que no confían en esta oposición venezolana, y por lo tanto la orden es la violencia máxima, y la violencia máxima sería un intento de intervención militar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que ya lo están recibiendo ahí en Telesur, porque yo mandé todo lo que pude armar de esta documentación, y creo que es muy peligroso lo que este discurso de este hombre. Por supuesto, no sombra que lo haya hecho en la Organización de Estados Americanos, donde por primera vez en la historia de la organización, que siempre fue creada para ser verdaderamente un ministerio de colonias, y mucho más en este periodo histórico, donde en realidad ellos están con un nuevo proyecto de recolonización geoestratégica de la región. Están aplicando una guerra a intensidad, una guerra contrainsurgente, de cuarta generación, es decir, en el que los medios tienen un papel clave, ya que ellos están manejando prácticamente el 95% de los medios masivos de comunicación del mundo, y toda la nueva tecnología que los ayuda en el tema de las redes y de la confusión que van creando en las poblaciones. Entonces estamos ante episodios muy duros que se van a desarrollar en estos próximos tiempos. Los estamos viendo cómo no dan un paso atrás cuando están derrotados en Siria, cuando se vieron derrotados en Siria, y hay que decir las cosas como son. El tal ejército el ejército islámico no existe, es una creación de mercenarios de 80 países del mundo, a cuya cabeza está los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, de Israel, de Estados Unidos y Francia, por supuesto, casi en un cuarto lugar. Pero lo mismo está sucediendo hacia América Latina. No pueden admitir que Maduro pueda volver a ganar estas elecciones. Entonces, frente a esa derrota que van a tener, evidentemente, ya ellos están preparando el plan B, la aproximación, y la aproximación va a tener que ver con mucho esquema de la acción del Comando Sur de Estados Unidos, como lo ha dicho el comandante Walker Teeth. Ustedes saben que siempre ha sido el hombre que ha firmado los documentos en los últimos tiempos, y realmente es desvergonzado, es totalmente ya cara descubierta. Totalmente van a la Organización de Estados Americanos, donde el secretario de Estado de esa organización es el mayor operador para un golpe maestro contra Venezuela. Además lo dice, no es que esté conspirando en el silencio detrás de las propias acciones de la OEA, sino que él mismo tomó la posición de prácticamente ponerse al frente de la oposición venezolana para el golpe, para la oposición venezolana golpista, porque evidentemente hay otra oposición venezolana con la que incluso la que participa en las elecciones y que está siendo muy golpeada, si nosotros diríamos asimilamos lo que está pasando en Siria con lo que está pasando en Venezuela. Estela, perdone que le interrumpa brevemente, ¿cuál sería esa próxima fase entonces de estas agresiones que tienen que ver también mucho en el campo comunicacional con la prensa de extrema derecha, aliada a gobiernos que están constantemente atacando a los gobiernos progresistas? ¿Cuál sería esa próxima fase? La fase esta de esta prensa es tratar de llevar a la idea de que hay, por ejemplo, que es un fraude en las elecciones, que esas elecciones no sirven, que esas elecciones son magnificadas por la tiranía. Esto es lo que están hablando, de acorralar
a Maduro, de aislarlo, de golpearlo al presidente de Venezuela y al gobierno en general de Venezuela, de golpearlo de la manera más brutal que se pueda, tratando de derrocarlo por medio de una acción suave. Pero si esa acción suave fracasa, están preparando el terreno en la agresión militar, contando con paramilitares en la zona de Colombia, contando con, ya mencionan el territorio panameño, y han llegado tropas a Panamá en los últimos tiempos del Comando Sur. Este viaje que se hizo de los jefes del Comando Sur por la región en los últimos tiempos, ¿qué están preparando? Bueno, nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. Fíjense, vea, este es el informe, yo lo tengo completo, lo bajé de la página Voltaire. Lo que pasa es que viene en foto y hay que traducirlo completo, generalmente uno lo traduce después del PDF. Este es el informe, y firmado por él, de paso, ¿no? Cuando tú buscas, pero hay dos observaciones que quiero hacer, aquí está, miren, que es del Comando Sur. Firmado por él, ahí está. Está firmado por él. Ahora, hay una cosa hay dos elementos en los que yo difiero. No es que no sea factible la intervención militar, multilateral, porque ellos la buscarían, pues. Claro. Con alianzas, Colombia, lo más, aunque yo creo que a Colombia se le enredaría la situación bien feo, ¿no? Claro. Como decía Pedro Carreño aquí, no te creas que es que vamos a defendernos aquí en la frontera, no, nosotros vamos a llegar hasta Bogotá. Claro. Claro, eso lo dijo Pedro Carreño, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos unos avioncitos que llegan en 2 minutos, 3 minutos a Bogotá. Ve. Por si acaso, ¿no? Eso es para las aventuras. Pero hay una cosa en la que yo difiero. A Estados Unidos no le conviene. Yo sigo insistiendo en eso. Por dos cosas, por dos razones. No le conviene calentar la zona, calentar el hemisferio con una intervención. Primero porque se le levantaría toda Latinoamérica, vamos a empezar por ahí. Y segundo porque está muy cercano a su región. Así es. Y Estados Unidos, que ha sido un país interventor, invasor, asesino, genocida, de siempre, desde su creación, desde Calvino para acá, ¿verdad? Desde el manifiesto, donde ellos se creen el destino manifiesto. Exacto. Estados Unidos nunca ha tenido una guerra cerquita. Nunca. La única guerra que tuvo la tuvo con México, y ve lo que hizo. Pero él nunca ha tenido una guerra cerquita. Vamos a empezar por ahí. Y no le conviene. En absoluto, pues se le levanta a Latinoamérica. Esa es una de las cosas en las que yo difiero. En segundo término, se habla de que se sustrajo ese documento y se hizo conocimiento público. Yo pienso todo lo contrario. Como Estados Unidos vive de la desestabilización permanente, sobre todo contra Venezuela, yo creo que ese documento lo filtraron. Lo filtró, claro, a propósito, este mismo Comando Sur. Así es. Lo filtran a propósito, con todas esas... lo absurdo que exponen, ¿verdad? Pues de un país soberano, libre, soberano, bolivariano. Y eso nos enseñó Chávez, libre e independiente y soberano. Aquí todo aquel que le salga a hablar mierda del país afuera no es venezolano. Empezando por ahí. No es venezolano ni es latinoamericano, porque es poner en riesgo a todo el continente, claro, a toda la región, hispanoparlante y portugués parlante, ¿verdad? Pero hay algo más importante. La oposición venezolana se ha montado en el tema de que el único imperio que hay y el único estado poderoso que hay es Estados Unidos. Y en eso está equivocado. Se han pelado, no, compadre, poquitos detalles. Nosotros tenemos países aliados, claro, así es, que son potencias. Irán, Rusia, China, que tenemos intereses comunes. Además. Que no se crea Estados Unidos que estamos solos.
Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Eso es igualito que cuando le advertimos no al pueblo colombiano, le advertimos al gobierno lacayo colombiano que no se le ocurra intervenir en una injerencia multilateral. Porque nosotros tenemos cómo. Así es. ¿Sí? Así es. Sí. Bueno, fíjate que eso, en ese orden de ideas que está diciendo tú, Mario, nosotros no estamos solo en el mundo. Ese es para el sector de la oposición que dice, bueno, Estados Unidos. Por cierto, le vuelvo a decir a la gente de Estados Unidos y a su gobierno y a su gente diplomático, por favor, ustedes son gente inteligente, dejen de que eviten que se sigan burlando de ustedes. La oposición venezolana se sigue burlando de ustedes. Por favor, rectifiquen y den cuenta de la realidad venezolana. Pero nosotros no estamos solo en el mundo. Mira, tenemos Irán, la India, China. Ya con la India y China tenemos prácticamente la mitad del mundo, de los habitantes están con nosotros, pero también está Rusia, está Turquía, están los no alineados, los países no alineados que son casi 100 países, están los países árabes, países asiáticos, bielorrusos, los países africanos, casi todos están con Venezuela, que son países emergentes. O sea, el mundo, por eso es que nosotros no perdemos en ninguna instancia. Y bueno, de ese grupo de Río, de Río no, ¿cómo se llama? De Lima, que surgió, ¿tú sabes por qué surgió? Ustedes los venezolanos, producto de la iniciativa del presidente del Perú, que es un ladrón que lo destituyeron por corrupto, por ladrón, por robarse los reales de su país. Ese es el ejemplo de ese grupo. Que por cierto, eso les empantanó el grupo. Bueno, entonces, y por ahí salen todos los demás, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar la gente de Colombia y todo eso, las negociaciones que tenían con este bandido que estaba ahí cuestionando al gobierno de nosotros. Y bueno, por supuesto, y tengo que decirlo así, el desgraciado de este señor de Almagro, que tiene una obsesión con el presidente Nicolás Maduro y contra nuestro país. Y fíjense qué dicen ahí en el reporte: más sanciones para Venezuela, no para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para Venezuela, para ustedes que son un sector de la oposición que también van a sufrir igualito y siguen sufriendo estos ataques de la oposición venezolana que está fuera de nuestro país. Porque la mayoría de ellos, mire, un lobby. Usted quiere hablar con el presidente de los Estados Unidos y lo que se conoce como lobby es porque pagan para reunirse con los senadores, con los presidentes de cualquier parte, se sacan la foto así como se la sacó la señora esa de la oposición, que con las minifaldas esas, dándole la mano a Bush, y eso pagan, eso cuesta $500,000 para aparecer ahí. Y ahí aprovechan y meten su cartica, entonces la gente tiene una especie de compromiso con el que hizo el lobby y con quien le pagó. Y también el sector de la oposición, que vive como príncipe, políticos de la oposición, porque hay muchos que son parlamentarios que están viviendo afuera. ¿Con qué están viviendo, señores? Con el dinero que le dan desde el imperio norteamericano, que se han hecho multimillonarios a costilla de ese sector de la oposición. Y así como los que viven en Cuba, los cubanos esos, que le interesa que siga el bloqueo hacia Cuba, así también le interesa esto, que siga la situación contra Venezuela, porque viven de eso, viven a costilla de ustedes, tienen tremendas mansiones, yates de 50 pies, de 80 pies allá en Miami. ¿A costilla de quién? A costilla de ustedes, porque las fundaciones que ellos representan aquí en Venezuela le dan dinero del imperio norteamericano y ahora de Europa. Pero como le están cerrando las puertas allá en los Estados Unidos, ahora se fueron a Europa y por allá andan también y le están dando su platica por el lobby. Ya usted va a ver que después que gane Nicolás van a tratar de venirse otra vez para acá con el dinero, con los bolsillos bien llenos. Pero más de uno va a ser puesto para eso entrando. Debería, porque es traición a la patria. Es traición a la patria. Mira, me dice aquí Ana María Hernández, periodista, amiga, camarada, un abrazo, mi vida. Dice: Mario, filtran el documento para reafirmar sus operaciones psicológicas. Así es. Y en acción de imperar en la región desde el Comando Sur. Sin embargo, le hemos desestabilizado a ellos sus resultados esperados para cada sanción, cada elección. Exactamente. Mira, Mario, tengo que reportarte, de las 632 VC del estado de Aragua, no sé cuántas, como 80 están reportando y felicitándote por el... No, le das un abrazo a toditos allá. Y te están reportando, te están viendo también desde Managua.
desde Nicaragua, los camaradas. Por cierto, están pasando una cosa similar a lo que está pasando. La receta exactamente Venezuela. Igual. Hay que guapiar ahí, guapiar. Así es. Fíjate, todas estas... yo comparto contigo, ese documento lo filtraron como aporte a la guerra psicológica para intentar profundizar en la desestabilización, pero también como negocio. Sí. Todo eso automáticamente genera unas condiciones donde algunas acciones que uno ni se entera suben de precio o bajan de precio. Todo eso es un negocio, Mario. Todo eso tiene precio. Y los planteamientos que ellos hacen respecto a una agresión directa tendría un costo enorme para Estados Unidos. En la región ellos no pueden hacerlo, creo yo. No lo deben hacer desde su punto de vista monetarista, desde su punto de vista del negocio financiero. No es negocio financiero intervenir militarmente en ninguna parte de la región, y mucho menos en Venezuela, un país que no está solo. Nosotros tenemos aquí, por toda la política internacional, las alianzas internacionales que se vinieron construyendo con el comandante Chávez y con el artífice en el terreno de todas esas relaciones, que hoy es nuestro presidente. Nicolás, sí. Ahora nosotros resulta que tenemos con gran parte del mundo que antes no tenían posibilidad de mirar a Venezuela ni a Latinoamérica. Venezuela sirvió de puerta de entrada para relacionarnos todos los países latinoamericanos con Rusia, con China, con India, con todos estos países, con los países africanos, con los países asiáticos. Los árabes, el mundo árabe. Esa gente sabe lo que está ocurriendo en Venezuela y Estados Unidos sabe cuáles son los intereses que ellos tienen aquí. Por eso, muy difícil que haya una intervención. Así se arrodillen y se arrastren y den vergüenza, den pena ajena, como este señor Ledesma, que nunca se me olvida cómo en la Plaza Caracas con la ballena agredía a los viejitos y viejitas simplemente por pedir una pensión digna. Ve Molina, para que vea cómo funciona el Departamento de Estado. Por eso que yo digo que ese documento lo filtraron. Embajada de Estados Unidos en Venezuela pide precaución ante posibles protestas del 20M, porque van a haber protestas. Dice aquí, ¿por qué si todo ha ido transcurriendo en paz esa embajada advierte esto? ¿Por qué? Algo saben, decía el comandante Chávez, ¿verdad? Pero lo que no saben ellos es que también los hemos agarrado. Lo tenemos arriadito. Es la misma receta del 11 de abril. Grabaron un video el día anterior, apoyado por supuesto por la embajada norteamericana, con el embajador que estuvo el 11 de abril. Por favor, tengo que enseñar esto. Esto es extraordinario. Pero vamos a ver. Economía global en crisis. Vean esto. Señores amantes del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional propone reformas que abaraten el costo de los puestos de trabajo. Lo declara Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional. Facilitarle a los empleadores contratar y despedir trabajadores de tiempo completo, una de las recomendaciones que esta semana dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Ustedes recuerdan que el señorito Freeman, se llamaba, el padre del neoliberalismo. Sí. Él decía que el neoliberalismo era llenar el vaso de agua, para lo que iba cayendo era lo que iba para el pueblo. Eso no le decía Freeman. Coño, resulta que el vaso era muy grande porque nada derramaba para acá, ¿no? Más o menos pasa con esto, ¿ves? Eso es lo que hace que el vaso se haga más grande. Recomendarle a los países que puedan votar empleados cuando les dé la gana para abaratar sus costos y seguir ganando cada vez más, porque hay una ecuación básica que hay que tomar en cuenta. Suponga usted que yo tengo una empresa y mi empresa tiene el mismo crecimiento que una inflación
normal de un dígito, ¿verdad? Es decir, va acorde con la inflación en la economía tradicional, keynesiana. Va con un dígito y yo tengo un crecimiento en mi empresa de un dígito. Eso es normal. Ah, no, eso no sirve. Para el rico y para el que, porque hay que mostrarlo en numeritos, como ya la diferencia entre ricos y pobres cada día es bestial, ¿no? Bueno, ellos ahora piensan lo que pasa en Alemania, pues, que una persona tiene que tener 5 trabajos para poder tener una vida normal. Tiene que distribuirse en 24 horas con apenas 4 horas de sueño para poder tener un ingreso normal. ¿Ves? ¿Te fijas por qué es tan peligrosa la prédica de Hugo Chávez? Y la prédica ahora tomada como bandera por el presidente Nicolás Maduro. Así es. El vivir bien, Mario. El vivir viviendo va a ser comandante. Tú sabes que nosotros tenemos... bueno, yo no. Debo decirlo con orgullo. Yo no tengo la memoria frágil. Mi memoria es muy buena. Pero los pueblos a veces tienen la memoria frágil. ¿Sabes que por ahí salió un videíto que yo le iba a pasar la vez pasada, pero, o sea, en el programa pasado, pero no lo pasé? Pero se me ocurrió guardarlo. Miguelito Paquetico Rodríguez. Búscame lo que no cuenta Miguelito. ¿Lo tiene? Por favor, vamos a verlo con mucho gusto. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Organizaciones se han resuelto sin dolarizar. Dime tú qué coño. Mira, te dan el control completo del Banco Central ahorita, ¿qué hacen? ¿Me dan el Banco Central a mí? Ahorita te doy. En un mes está lista. ¿Cómo? Se acabó. ¿Cómo? Bueno, lo primero que yo voy a tener son 20 billones de dólares de reservas internacionales del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales. Eso me lo van a dar como lo conseguimos. Seguro. ¿Qué más? Tasa de cambio fija por un tiempo, muerta la hiperinflación. Libre convertibilidad, totalmente libre convertibilidad. Suelta el dólar. Lo suelto, como lo hicimos en marzo del 89, Tinoco y yo, con un par de bolas, sin reserva, ¿ok? Solo teníamos el programa ya negociado con el Fondo Monetario, ¿ok? Y esa vaina se estabilizó. ¿Ok? Libre total convertibilidad. ¿Y termina la hiperinflación en cuánto tiempo? En un mes la liquido. En un mes. ¿Por qué? Explícame por qué, porque no entiendo. Libre convertibilidad, la tasa de cambio la controlo yo. Eso sí, me tiene que el Banco Central a mí. Ajá, y los bancos. O a un carajo de primera categoría. O sea, vas a controlar la tasa de cambio. Más nada, lo demás lo vas a dejar libre. Claro, lo demás lo dejo libre. Dejo libre hasta los precios. Una tasa de cambio, una tasa de ¿a cuánto? Bueno, eso, calcularlo de la base de los monetaria, a mí no me estés preguntando esa vaina ahorita, porque, es más, yo te lo voy a poner 1 a 1. Ok, yo, como torito, un millón por dólar. $1 millón. Bueno, yo le quito el millón completo y la pongo 1 a 1. Y vamos a ver quién coño es el que me va a especular a mí. ¿Ok? Con $1 millón, 1 a 1 en dólar. Sí, yo le quito los 6 ceros. Le quito los 6 ceros. No, pero esos hijos de puta lo que hicieron fue quitar los ceros. De resto no hicieron más nada. Tú tienes que controlar. La balanza. Le pasó a Roberto Frenkel, le pasó a los brasileros con el plan cruzado. No controlaron el déficit fiscal y se les reprodujo la inflación. ¿Entiendes? Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos,
sin ningún tipo de discriminaciones. No fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores, porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en alto. Manos a la obra, venezolanos. Adelante, el porvenir es nuestro. Para los jóvenes, los dejo a ustedes dos a explicar. Ojalá sea verdad que existe la quinta paila del infierno. Ojalá sea verdad. Mire, para la juventud, ese señor es fue uno de los jefes de la oposición venezolana. Y ese es el modelo que viene implementando o que va a implementar, si llegara a ganar, que no va a ocurrir, la oposición en Venezuela, el modelo del Fondo Monetario Internacional. El señor Rodríguez, que es el que habla ahí, era uno de los ministros del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y eso fue lo que ellos aplicaron. No solo eso, sino que cuando Carlos Andrés se juramenta, al siguiente día viene ese gran desastre que se conoce como el Caracazo, y cuando manda a suspender las garantías constitucionales, fue para masacrar al pueblo. Y nosotros tenemos, los venezolanos, en esa dictadura de Carlos Andrés Pérez, en esa masacre que le hizo al pueblo venezolano, más de 5.000 personas entre muertos y desaparecidos. Por ejemplo, yo tengo que mencionar a Vladimir Villegas, que era diputado de la causa R y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ojalá que Vladimir pudiera expresarse con la misma libertad que lo hizo para ese momento, porque yo lo acompañé a ir a La Peste, que es una tumba común que está en el cementerio del sur, donde había miles de personas que metieron ahí porque la masacraron y la zumbaron en esa fosa común. Esa es la receta del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que quiere la gente de afuera, que vuelva a ocurrir en Venezuela. Gracias a Dios, el próximo domingo, de mañana en 8, ganará el presidente Nicolás Maduro y evitaremos que eso ocurra nuevamente en nuestro país. Pero ustedes, la juventud, los que no vivieron eso, es bueno que se pasen estas imágenes, porque eso ocurrió en Caracas, en Guarena, en Guatire, en muchas ciudades de Venezuela, donde, lamentándolo mucho, masacraron a nuestro pueblo para imponer las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y no quería, porque antes de empezar esto, estábamos hablando del modelo que tú dijiste que quieren aplicarle a Venezuela, que dicen ellos ahí,
los norteamericanos sobre protestas que van a ocurrir el 20 de mayo. Y esto es el mismo modelo que aplicaron el 11 de abril, que grabaron a unos militares, los militares que le dieron el golpe de Estado al presidente Chávez, un día antes, y decían ya la cantidad de muertos que fueron los muertos que ocurrieron en Puente Llaguno. Esto es igual, el mismo modelo, y lo único que le pedimos es que nos dejen vivir en paz aquí a los venezolanos. Hasta el sector de la oposición quiere la paz, quiere la tranquilidad que trajo el presidente Nicolás Maduro cuando llegó a la Asamblea Nacional Constituyente. Y mosca con ese modelo de el Fondo Monetario Internacional, que más nunca debe regresar a países como Venezuela, la patria de Bolívar, de Hugo Chávez, la patria de nosotros. Ricardo. Mira, tú leías un artículo excelente al principio del programa, donde se decía muy bien que la gente tiene que tener clarito que en esta elección, igual que la del comandante Chávez y todas las de la revolución, el ganador no resulta ganador de ningún premio. Es una enorme responsabilidad la que se asume cuando se van a defender los intereses de un pueblo. Pero la idea que tiene el pueblo venezolano desde la Cuarta República es que sí es un premio. Pues tú veías un ministro de Economía que el tipo diseñaba la política económica tomándose un whisky, no sé en qué botiquín, que discutían entre ellos, Miguel Rodríguez, Tinoco, los dueños de los bancos privados. No se sentaban a trabajar, a elucubrar ideas, métodos para beneficiar al pueblo. No. Incluso comenzaban sus reuniones sobrios y las decisiones las terminaban de tomar ya borrachos. Más de una vez nosotros nos enteramos de esas cosas. ¿Y quién pagaba esas decisiones? El pueblo. Libera las tasas de interés. No importa que la gente no tenga cómo comprar sus casas, no tengan cómo comprar un carro, no tengan cómo hacer ninguna operación para poder crear una unidad de producción. Cuando Caldera se liberaron las tasas de interés y a la gente literalmente se la comieron, sus entrañas. Quienes podían haber tenido alguna, alguna estabilidad económica porque habían logrado comprar una casa o un apartamento, bueno, sencillamente no lo pudieron terminar de pagar, pues, y lo perdieron. Y eso no le importó a ninguno de ellos, ni a los políticos, ni a los banqueros, todo lo contrario. Cuota balón. ¿Quién acabó con eso? La revolución y el comandante Chávez. ¿Quién pagó esa deuda? Mario, hay que decir, no solo eso, sino que ¿cuántos banqueros recibieron auxilios financieros en el gobierno de Caldera que no se le reconoció ni un bolívar a ningún ahorrista? Lo perdieron todo, pero los banqueros se fueron 10 veces más ricos de lo que eran cuando quebraron los bancos. Y luego, en revolución, cuando aquella corrida bancaria, ¿qué hizo el comandante Chávez? El auxilio financiero no fue para los banqueros. Unos terminaron presos, pero el auxilio financiero fue para los ahorristas, para los que eran dueños de esos recursos. Recursos que, como dice Elvis, los dueños de los bancos utilizan para comprar yates y para hacer negocios en el mundo con la plata de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. La crisis inmobiliaria. No se le debe olvidar al pueblo venezolano 34.000 familias estafadas, que si no hubiera sido por la revolución, por el comandante Chávez, se hubieran quedado sin vivienda. Esas familias, muchas de esas familias, lamentablemente, se olvidan de eso. 32 bancos quebraron en el gobierno del presidente Caldera, coletazo de ese Fondo Monetario Internacional. Y como dice Molina, le dieron el dinero, después le dieron auxilio. Ese Congreso, para ese momento, aprobó unos recursos y se los dieron nuevamente a los banqueros, y los banqueros se fueron con ese dinero y quebraron. Pasó lo mismo que en Estados Unidos, Elvis. Lo mismo que en Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria en el 2008. Quiebra Lehman Brothers, quiebran varios bancos y el auxilio financiero fue para los banqueros y los demás se quedaron sin vivienda. Ahora, quería reforzar lo que ustedes decían en varias cosas. Primero, en tiempo de la Cuarta, le entregaban Ministerio de Hacienda, Banco Central, todo lo que tenía que ver con finanzas,
se lo entregaban a los banqueros. Tinoco, del que él dice que tenían 2 bolas, pues, él y Tinoco. Tinoco venía de ser presidente de un banco privado. Imagínense qué festín se dio dentro del Banco Central de Venezuela. Dijo el conde del Guácharo en ese momento, Samuro cuidando carne. Samuro cuidando carne, y es verdad. En el caso con Caldera, no solamente hubo una corrida bancaria, en donde Fogade le entregó los recursos a los bancos, y así entonces Banco Latino y compañía se fueron. ¿Qué pasó? Hubo suicidios de gente que perdió todos sus ahorros. Y quien terminó pagando la deuda fue la revolución. Miren, la Cuarta República quedó debiendo todas las prestaciones sociales de la administración pública. Las pagó Chávez. De los educadores. De educadores. Todas la pagó Chávez. Es más, voy con lo otro. Ese señor Miguelito Paquetico Rodríguez, en una entrevista que le hace Marcel Granier en 1998, a puntico de ser electo Chávez, alabó el gobierno de Pinochet porque aplicó la política neoliberal de Milton Friedman. Y dijo que ahí en Chile se bajó a un dígito la inflación, la más baja en Latinoamérica, pero no dijo nunca, igualito como a él se le olvida ahora tomando whisky, se le olvida lo que pasó con el Caracazo y por qué se originó el Caracazo, ¿verdad? Él no dijo nunca los barrios de miseria que todavía hoy hay en Chile. En Chile hay educación pública. No. En Chile hay salud pública. Váyase para Chile. Váyase para Chile, a ver si hay educación pública. Nada. Y eso fue obra del neoliberalismo de Milton Friedman, que es la misma cosa que piden los 2 candidatos de la oposición. Uno de ellos se entrevistó con los americanos y el otro tiene a un asesor que pasó el salario, pues se dio cuenta que era una pendejada lo que había dicho, de $75, lo pasó a $300. ¿Ustedes tienen algo más que decir? Pero ya nos vamos. No, vale, solamente... Una cosa sí hay que decirle a los dos. Yo quiero que me hagan un resumen de por qué la importancia de este 20 de mayo que vaya todo el mundo a votar. Primero para demostrar, pero ¿por qué? Mira, primero que nada, porque tenemos la oportunidad de reafirmar ante el mundo que decidimos ser soberanos, libres, independientes. Primero. Segundo, porque tenemos la oportunidad de volver a elegir a uno nuestro, uno del pueblo, no a un arrastrado, no a un vendido al Fondo Monetario, no a un representante de oligarquía. Y tercero, porque con la elección del 20 de mayo se va a reafirmar que o es con el pueblo o no es. Por eso tenemos que ir a votar el 20 de mayo. Y yo no tengo duda, Mario, uno lo siente, uno lo huele en la calle. La participación el 20 de mayo va a ser extraordinaria, porque el pueblo sabe que solamente con Nicolás Maduro al frente podremos nosotros profundizar la construcción de la patria y podremos superar todas las dificultades a las que hemos sido sometidos gracias a la guerra económica, gracias a los apátridas que piden invasiones, gracias a los ladrones, a los corruptos, que ya el presidente Maduro dijo, va a profundizar la lucha contra la corrupción para seguir construyéndola por todas esas razones. Y además, se lo debemos a Chávez. Así es. Sí, bueno, pero lo más importante, se lo debemos a Chávez. Para nosotros verdaderamente es un verdadero orgullo tener al pueblo venezolano al frente de esta nueva batalla y estamos totalmente seguros que para el próximo 20 va a acudir masivamente a las urnas electorales. Tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Nosotros hemos sido ejemplo a nivel mundial y respetar la decisión del pueblo es importantísimo. Fíjense ustedes, aquí en Caracas nosotros podemos decir, Caracas tiene cinco alcaldías, 3 la ganó la oposición, 2 la tenemos nosotros en la ciudad capital y se realizaron esas elecciones con toda normalidad.
Entonces, así tiene que ocurrir también el próximo 20, no caer en esa trampa del imperio norteamericano ni de estos venezolanos que no quieren a su país, que andan hablando por fuera. Vamos a elegir a un presidente que es Nicolás Maduro, un hombre de pueblo, un hombre como nosotros, un hombre que viene garantizando la estabilidad de la patria, especialmente tiene esa virtud de creer en la fuerza trabajadora. Y con esta gran cantidad de programas sociales que tiene el presidente Nicolás Maduro, se va a fortalecer, por supuesto, toda Venezuela. Nosotros antes no teníamos producto de ese Fondo Monetario Internacional, estaban privatizando la educación, el chavismo regresó nuevamente a la educación libre, la medicina, todos los hospitales estaban privatizados. Hoy podemos tener nuevamente hospitales gracias a la revolución libre, la gran construcción de viviendas, la gran cantidad de bonos que le está dando directamente a cada uno de los venezolanos. Por cierto, que el camarógrafo que está aquí me contaba que producto pues de estos bonos, de la deuda que ya tenía de su apartamento y de los bonos que le han salido a él y a su señora, pudieron cancelar su vivienda. Ese es un ejemplo de lo que es el beneficio social que le viene dando el presidente Nicolás Maduro a cada uno de los venezolanos, a las personas que tienen problemas con discapacidad, a las madres embarazadas, a los viejitos, a las familias. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar perverso de la oposición que lo dirigen desde Colombia y desde Miami, que le ha hecho un gran daño a nuestra economía, y tenemos un presidente como Nicolás Maduro que ha solventado esta situación, llevándole directamente a través del carnet de la patria esos beneficios a cada uno de los venezolanos. Y por supuesto, porque nosotros tenemos un plan de gobierno, un plan de la patria hasta el año 2025 que no tiene la oposición venezolana. Un plan de la patria que tiene beneficios exclusivamente para salir de la crisis y para potenciar a cada uno de los venezolanos. Y la oposición lo que tiene es un desastre, que es la receta del Fondo Monetario Internacional, que lo que trae es pobreza y desgracia para los países. Por eso vamos a salir a votar masivamente este próximo domingo 20, a votar por Nicolás Maduro. Voy a despedir con algo. ¿Ustedes se acuerdan de Meserane? El señor Meserane se llevó todos los reales del Banco República, no, el Banco Federal. Se llevó todos los reales y montó otro banco allá en Miami. Y montó un medio de comunicación. Y montó una fundación que se llama Nelson Meserane también. Desde la que conspira contra Venezuela. Meserane. Zuluaga, ¿ustedes se acuerdan de Zuluaga? El dueño de Globovisión. ¿Dónde está? Todos ellos, de alguna u otra manera, se llevaron los reales. De los ahorristas. De los ahorristas. Se los llevaron. De alguna manera. Por eso, cuando yo agarro y cuando nosotros, te puedes tener la memoria nuestra es perversa también, ¿verdad? Nosotros somos como gozones con la memoria. Pero es que hay que recordárselo a cada rato. Y yo quiero agradecerle, aparte de que se lo debemos a Chávez, yo creo que se lo debemos al pueblo. Pero yo quiero agradecer por la resiliencia, por sí. Pueblo único. Por el estoicismo que tiene este pueblo. Yo, hoy más que nunca, me siento sumamente orgulloso de ser venezolano. A mí una vez me dijeron, si la derecha gana en este país, ¿tú no te vas? No. No me voy. Yo me voy a quedar. Me van, como la canción del necio, me irán a arrastrar, me irán a machacar, pero yo me voy a quedar. Porque más puede la moral de este pueblo. Mira, este pueblo merece que uno dé la vida por él. Así es. Lo merece. Ahí es donde yo entiendo. Cuando yo veo a Nicolás metido en este berenjenal, porque esto es un peo. Un peo de proporciones sabrosas, ¿no? Pero cuando yo lo veo metido ahí, es que yo me doy cuenta que Chávez tuvo unos alumnos y tuvo unos hijos. Y los consejos de Chávez llegaron a buen puerto. Nosotros tenemos un pueblo chavista y orgulloso de ser chavista. Mira, aquí han tratado de dividir a la fuerza diciendo que si el chavismo es el madurismo. No. Aquí
todos somos chavistas, empezando por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Pero eso no solamente se lo debemos a Chávez, se lo debemos a este pueblo. Así es. Y el 21, después de esa gran victoria que vamos a dar, el 21, que empiecen a poner sus barbas en remojo todos aquellos traidores que jodieron este país. Incluyendo, voy a decirlo rapidito para que no se... Asimílenlo. A los que utilizaron la religión para conspirar con la CIA. Después del 20, yo hablaré. Chao. Nos vemos el martes.